Hoy en día podemos entender la esclavitud como una persona que está dominado por una pasión o por un vicio y que necesita vivir con ese vicio. Ese vicio lo domina para sentirse bien. Y es justamente cuando el hombre ve esa condición en la que ya no encuentra salida y se ve desesperado, en la cual el hombre puede clamar por la gran liberación que está en Cristo Jesús. Muy buenos días, qué bueno que podamos estar reunidos a través de las redes sociales. Les animamos a disfrutar de este tiempo. Hola, Pastor Bill y la Iglesia Campeones para Cristo. Los amamos y los recordamos, chicos. Oramos por ustedes todos los días y nos gustaría decirles algo para animarlos y orar por ustedes. Mi amigo Kit, ¿lo recuerdan? Es un gran amigo, hombre de Dios. Él les va a decir algo ahora mismo. Oh, qué bueno verlos en las redes sociales. Solo les agradezco por su corazón, por su compasión y amor para Cristo. Me ha animado mucho ver sus videos, pero también me ha animado que Dios ha estado haciendo en mi vida. Dios constantemente me recuerda su fidelidad. Esta semana estaba leyendo Deuteronomio capítulo 8 y Dios me estaba recordando todo el tiempo que ha sido fiel. Las tormentas pueden venir y pueden irse, pero nuestro Dios es inquebrantable. Él es fiel. Solo quiero animar a cada uno de ustedes, cualquier cosa están pidiendo de Dios, Él es fiel en cumplirlo. Solo los bendigo, les agradezco por la oportunidad y me encantaría que me enviaran un poco de apoyo al abrazo. Amén. Muy bien. Gracias, chicos. Canten al Señor un cántico nuevo. Canten al Señor, habitantes de toda la tierra. Canten al Señor, alaben su nombre, anuncien día tras día su victoria. Proclamen su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Grande es el Señor y digno de alabanza. Alabemos todos juntos a nuestro Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo el que la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al
quiero compartirles acerca de la gran liberación. Hubo un pueblo que por más de 400 años estuvo bajo esclavitud. Cuando Dios quiso venir a liberarlos, ellos no quisieron. Pero Dios, sin embargo, en su amor, quiso mostrarle a ellos la condición en la que ellos estaban, pero no percibían esa condición, no se daban cuenta de la prisión en la que estaban. Así que permitió que la esclavitud que tenían, el peso de carga que se les daba, sea más fuerte al punto que ellos clamaron para ser liberados. Hoy en nuestro tiempo vemos mucha gente caminando en la calle, pero sin embargo pueden ser libres aparentemente, pero están esclavos. No solamente de sus pensamientos, algunos en adicciones, algunos van a terapias y buscan ayuda para ser liberados, pero no encuentran una solución. Hoy yo quiero compartirles acerca de la gran liberación, no solamente que hizo Moisés con el pueblo de Israel, sino que Cristo Jesús estableció con su pueblo. Les invito a que disfruten esta palabra. ¿Sabía usted que muchas de las cosas que están escritas y registradas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, son sombra y tipo de lo que va a acontecer en el futuro? Pues sí, así es. Incluso la Biblia, cuando vemos en el Antiguo Testamento, nos habla de una gran liberación de la cual fue partícipe el pueblo de Dios al mando de Moisés. Moisés es una figura, es una sombra y un tipo de Jesucristo. ¿Pero por qué? Jesús anunció también una gran liberación para su pueblo, pero Él anunció una liberación totalmente diferente a como hoy nosotros la podemos conocer. Permítame mostrarle lo que Jesús dijo. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Muchos no entienden lo que significa esa liberación que cada persona necesita recibir. Por lo general, la mayoría de nosotros pensamos que somos libres y que no estamos sujetos a ningún tipo de esclavitud. Pero veamos qué cosa era la esclavitud en aquel tiempo, que no difiere mucho de lo que hoy conocemos como lo que es esclavitud, pero esclavitud como la entendemos en los tiempos antiguos, era una persona que no posee libertad, no posee derechos propios y está sometido a otra persona de una manera absoluta. Es decir, esa persona no tiene dominio ni tiene voluntad, pero tiene un dueño, tiene un amo que puede comprarlo o puede venderlo como si fuera una mercancía. Esos eran los esclavos en los tiempos antiguos. Y en la historia de la humanidad hemos visto que esa esclavitud hasta unos pocos siglos atrás recién hemos tenido cierta libertad de ese tipo de esclavitud. Hoy en día podemos entender la esclavitud como una persona que está dominado por una pasión o por un vicio y que necesita vivir con ese vicio. Ese vicio lo domina para sentirse bien. Esa persona está ligada a esa atadura. El ejemplo de esto más visible podemos verlo a través de las drogas, podemos verlo en el alcohol, el adulterio, el sexo, la fornicación, incluso la pornografía. Aún el trabajo también puede convertirse en una esclavitud para el ser humano, la fijación o la obsesión por personas, etcétera, etcétera, etcétera. Como vemos, hoy en día hay una esclavitud a la que el hombre está sometido, que no difiere mucho de aquella esclavitud en la que estaba sumido el pueblo de Dios cuando se encontraba en Egipto. Pero la mayoría de nosotros no percibimos ni nos damos cuenta de ello. Por esta razón y por este motivo, Jesús afirmó que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahora Jesús está relacionando la esclavitud con el pecado. Veamos qué nos dice Juan 8:34. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Hemos visto que una persona que es esclava no tiene voluntad, no tiene dominio propio sobre lo que está, sobre su propio ser, sobre su propia vida, que la persona, en este caso, que lo domina o que es dueño, es el que puede administrar su vida a placer, puede venderlo, puede comprarlo. Pero ahora Jesús está diciendo que todo aquel que comete pecado
esclavo del pecado es. ¿Qué significa esto? Que el pecado ha llegado a señorear sobre la vida del hombre. ¿Y cuándo entra el pecado a la vida del hombre? Bueno, el pecado entra a la vida del hombre cuando Adán pecó en Génesis 3. Ahora, cuando Dios llama a Moisés, lo llama para libertar a un pueblo que está sufriendo por causa de la esclavitud. La esclavitud es un problema en el pueblo de Dios que está en Egipto, y Dios levanta a un líder, levanta a alguien, en este caso levanta a Moisés para libertar a ese pueblo. La esclavitud en la Biblia, como vemos, es una consecuencia del pecado en la que todo ser humano está envuelto. Ahora, ¿cómo es que estos acontecimientos que ocurrieron en el pasado pueden relacionarse con lo que va a acontecer en el futuro? Porque el mensaje que hoy quiero compartir es acerca de la gran liberación que cada persona debería experimentar en su vida y que es posible solo por medio de Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el pasado, nosotros veíamos que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto. Y Dios le dijo a Moisés en Éxodo 3, versos 7 y 8, y el Señor dijo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Cuando acá la Biblia nos está mencionando a los capataces, son aquellos que dominaban al pueblo y que los hacían, en este caso, trabajar o poner carga sobre ellos. Pero la pregunta en este punto es: ¿qué tipo de capataces tenemos nosotros hoy en este tiempo que están encima del hombre y que ponen cargas que ellos ya no pueden soportar, al punto de que, al igual que el pueblo de Dios en Egipto, ellos también están bajo sufrimiento? Entonces, dice en Éxodo 3:8, la primera parte: así que he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Acá el Señor nos está hablando claramente que Él está escogiendo a Moisés con este propósito de libertar a su pueblo. Dios quiere libertar a su pueblo. Dios quiere traer a libertad a un pueblo que está bajo esclavitud. Una de las cosas más grandes que vamos a notar es que mucho de este pueblo se acostumbró a ser esclavo, al punto de que ya no le importaba el problema de la esclavitud con tal de seguir viviendo o siguiendo su vida. Una de las cosas que nosotros vamos a ver si nosotros revisamos el relato del Antiguo Testamento es que este pueblo comenzó a recibir más carga. Este pueblo comenzó a recibir mucha más opresión de parte del pueblo, de parte de los egipcios, de tal manera en que ya no tenían tiempo ni para ellos mismos y estaban sufriendo. Algunos estaban muriendo por causa de la esclavitud, por causa de la opresión. Esto no es muy diferente a lo que ocurre en nuestro tiempo. Hoy en nuestro tiempo tenemos diferentes tipos de opresores que atrapan al hombre. Sí, los más visibles son las drogas, el alcohol y todo tipo de ataduras en las cuales el hombre se puede involucrar, como la ludopatía, la pornografía o aún incluso aquellos refugios emocionales en los que el hombre se involucra y que de alguna u otra manera le generan una esclavitud, una dependencia. Pero Dios levanta a un hombre para libertar a su pueblo. Levanta a Moisés para hacerlo. De la misma forma, nosotros vamos a ver aquí que Dios va a levantar a Cristo, es decir, Él mismo ha provisto a Cristo para libertar al pueblo de Dios. Moisés es llamado para libertar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, y esta esclavitud es una sombra y tipo también de la esclavitud que experimenta todo ser humano. Por un lado vamos a ver la liberación del pueblo de Dios de Egipto, pero también vamos a ver el juicio que Dios va a hacer sobre Egipto. Por un lado vamos a ver cómo Dios comienza a generar que el pueblo pueda ver las señales de que Él está con su pueblo.
Pero al mismo tiempo vamos a ver cómo Dios va a traer juicio sobre Egipto. Y esto es un paralelo de que antes de la gran liberación que este pueblo, el pueblo de Dios, experimentaremos en su debido momento, a su debido orden, conforme al plan que Dios ha establecido. Una vez que eso ocurra, lo que va a pasar es que el pueblo de Dios va a ver la mano poderosa de Dios trabajar en él. Ahora, este juicio que Dios va a hacer sobre Egipto viene a través de las diferentes plagas. Primero, Dios demuestra su soberanía a los egipcios, que debían darse cuenta de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Así es, Dios les demuestra a ellos que Él dijo que Él multiplicaría sus señales y maravillas. Y cuando Faraón, es decir, el rey de Egipto, que es el faraón, ¿no? En este caso, cuando Faraón se negara a escuchar, Él pondría su mano sobre Egipto y sacaría a su pueblo de este juicio. Veamos lo que dice Dios en Éxodo capítulo 7, verso 3. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. El resultado, dijo Dios, sería que los egipcios sabrán que yo soy Jehová, que yo soy el Señor. El propósito que Dios está teniendo aquí, número uno, es que el pueblo de Dios sepa quién es Dios a través de los prodigios y de las maravillas que Él va a hacer. Pero el otro propósito que nosotros podemos ver también en este punto es que Dios quiere que Egipto sepa también quién es Dios, aquel Dios de ese pueblo. En Éxodo 9:14 vemos: porque esta vez enviaré todas mis plagas sobre ti, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Dios va a enviar sus plagas no solamente para que Egipto vea, sino que esto sea para testimonio en toda la tierra. Una de las cosas que nosotros tenemos que saber es que cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, todas las naciones que estaban en derredor tenían temor. No del pueblo de Israel, porque no era un pueblo que tenía ejército, no era un pueblo que estaba armado, era un pueblo que estaba saliendo de la esclavitud y estaba escapando de Egipto por la mano de Dios. Pero ¿por qué le tenían temor a este pueblo? No le tenían temor a ellos, tenían el temor del Dios que estaba con ellos. Y es justamente lo que Dios quiere que el mundo sepa, que hay un Dios soberano que tiene el control sobre todas las cosas y que está por encima de todo lo que acontece en el mundo. Nada le es ajeno. Veamos lo que dice también en Éxodo 9:16. Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre en toda la tierra. Dios, con el juicio y las plagas que van a ingresar sobre Egipto, Dios lo que está haciendo es proclamar su nombre en toda la tierra, para que el mundo sepa que no hay otro Dios como Él. Y es interesante porque en Éxodo 10:2 también vemos: para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, para que sepáis que yo soy el Señor. Otro de los propósitos que vemos aquí que Dios tiene es que Él no solamente quiere darse a conocer, sino quiere que su pueblo pueda contar las maravillas de Dios a sus hijos, a sus nietos y por ende a todas las generaciones que vengan, para que conozcan y sepan que hay un Dios todopoderoso en el cielo que tiene un pueblo en la tierra. Y ese pueblo es el pueblo el cual Dios quiere liberar. Y es lo que está haciendo aquí en Egipto, está sacando a su pueblo. Ahora, cada plaga tenía un propósito claro. Cada una de las plagas que Dios trajo sobre Egipto tenía un propósito. Primero está la sangre. Dios convirtió el río Nilo en sangre. ¿Pero por qué lo hizo? Lo hizo porque el pueblo de Egipto tenía al Nilo como un dios. Veneraban al Nilo como un dios. Y claro, Él tenía que mostrarles que no hay otro Dios que no sea Él. Por eso convirtió
el río en sangre, para mostrarle al pueblo de Egipto que no hay otro Dios como Él, pero al mismo tiempo para mostrarle a su propio pueblo, al pueblo de Israel, que Él es Dios soberano y que Él tiene el control sobre todas las cosas. La siguiente plaga que nosotros vamos a ver es la plaga de las ranas. Ahora, es interesante porque aquí el Señor le permite al faraón, ¿qué día quieres que quite las plagas? Le dice, ¿no? Pero el faraón le dijo el día de mañana. Si tú tienes una plaga de ranas que te está atormentando todo el tiempo, tú no esperas al día de mañana, pero sin embargo él esperó y dijo el día de mañana. Ahora, Faraón le dijo a Moisés que si quitaba la plaga, él iba a dejar ir a su pueblo. Sin embargo, cuando Dios quitó la plaga de las ranas, en vez de dejar ir al pueblo, se encaprichó y dijo, no, este pueblo no va a salir de acá. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en este punto es que mucha gente, al igual que Faraón, hoy claman para que Dios solucione sus problemas. Incluso le hacen promesas a Dios. ¿Cuántos hemos hecho promesas a Dios diciéndole que si tú haces esto o intervienes en esto otro en mi vida o en este problema, Señor, yo te voy a servir? Y una vez que Dios soluciona nuestros problemas, todas esas promesas que les hacemos quedan rotas. Aquí el corazón de Faraón evidencia claramente cómo es el corazón del hombre que vive separado de Dios. Pues es un corazón corrupto que promete mucho, pero en realidad no quiere saber nada con Dios. Una prueba de que el hombre no quiere saber nada con Dios es que el hombre está tan interesado en su propia vida que cuando se ve envuelto en dificultades, le hace promesas a Dios, y cuando Dios resuelve los problemas por los que ha estado pidiendo, inmediatamente no pasa mucho tiempo para que esta persona se olvide de sus promesas y vuelva a hacer su vida como era antes, una vida separada de Dios. La tercera plaga que nosotros vemos es la plaga de los mosquitos, o de los piojos, como lo dicen algunas versiones, pero eran insectos pequeños que fueron levantados del polvo de la tierra. Es interesante esta plaga porque el polvo que estaba en el desierto era venerado por los egipcios como la morada de la diosa Isis. Es decir, ellos veneraban a la tierra y el polvo de la tierra porque decían que era la morada de la diosa Isis. Pero sin embargo, Dios hizo levantar mosquitos molestos para ellos del polvo de la tierra de Egipto. ¿Y dónde está su Dios? ¿Dónde está Isis? Claro, Dios nuevamente está mostrando que Él es Dios y que no hay otro Dios encima de Él, sino que todo lo demás es simplemente engaño, mentira e hipocresía de parte del hombre. La cuarta plaga que nosotros podemos notar es la plaga de las moscas. Y nuevamente, al igual que los mosquitos, va dirigida a un dios pagano que ellos tenían que se llamaba Keper. Podemos seguir viendo la peste en el ganado, que es otra plaga que Dios trajo, las úlceras, también la plaga del granizo, que destruyó prácticamente todo en Egipto, la plaga de las langostas, que terminó por consumir todas las cosechas en Egipto, la plaga de las tinieblas, donde Egipto no podía hacer nada porque no podían verse a menos de 20, 30 centímetros del lado del uno del otro, no podían verse. Y esta plaga vino como consecuencia de que ellos veneraban al dios Sol, para ellos el dios Sol, Ra para los egipcios, ¿no? Ese Dios que siempre los iluminaba, y Dios les mostró que Él es Dios y que no hay otro Dios, que no existe otro Dios. Por eso trajo esa plaga. Pero una de las cosas y una de las características que nosotros vamos a ver en medio de todas las plagas es que ninguna de ellas afectó al pueblo de Dios. Todas fueron directamente en contra de los egipcios. Y la última plaga es la muerte de los primogénitos. A partir de esta plaga es cuando ya se da la liberación del pueblo de Dios para salir de Egipto. En medio de estas plagas, lo que Dios siempre vamos a ver es que Él hace distinción entre su pueblo y los egipcios. Hoy
No vivimos en un mundo diferente a este, y Dios está haciendo un llamado a su pueblo y al mismo tiempo anuncia también juicio sobre este mundo corrupto. En Jeremías 51:45 la Biblia afirma: salid en medio de ella, pueblo mío, y salve cada uno su vida del ardor de la ira del Señor. Dios quiere que su pueblo salga de la corrupción que hay en este mundo. Pero la esclavitud que nosotros tenemos en este tiempo no es como la esclavitud que nosotros vemos que es sombra y tipo de lo que vivimos en este tiempo y lo que ocurría en el Antiguo Testamento en el pasado. Porque esa esclavitud era una forma en la que Dios estaba mostrando cómo el hombre está atrapado, cómo el hombre está sumergido en su pecado. Y es justamente ese punto de donde Dios ha venido a liberarnos. Jesús, el Cristo, es el enviado de Dios y Él es nuestro Señor y Salvador, pero también es el autor más grande de la liberación que este mundo va a experimentar. Este mundo va a experimentar una gran liberación en Cristo Jesús. Ya Dios está libertando, pero una de las cosas es que van a ocurrir, es lo que la Biblia afirma en Juan 5:28 y verso 29. No se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Es decir, Cristo va a venir por segunda vez. La liberación que Dios está trayendo ahora al hombre es una liberación que primero trabaja en el corazón del hombre y lo saca de su esclavitud, del pecado, que hoy es lo que tiene al hombre atrapado. Pero la culminación de esa liberación se va a dar en lo que está diciendo acá Juan 5:28-29. No se queden asombrados de estos, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Hoy tenemos una cultura que no quiere hablar del pecado, pero el pecado es tan inherente en el ser humano y lo está dominando, pero el hombre prefiere vivir en su pecado. Es por eso que mucha gente está siendo afligida y está siendo atribulada por su propio pecado, porque llega un momento en que el pecado aparentemente no trae un peso o no trae un mayor daño en el hombre, pero en la medida en que el pecado posee al hombre, no va a parar hasta destruirlo. Y es justamente cuando el hombre ve esa condición en la que ya no encuentra salida y se ve desesperado, en la cual el hombre puede clamar por la gran liberación que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús vino para liberarnos del gran problema con el que todo ser humano ha nacido. Por eso hoy nuestra cultura clama por una justicia. Nuestra sociedad clama por una justicia porque vemos corrupción por todas partes. Vemos que el mundo está en declive y no encontramos realmente gente que quiera realmente hacer las cosas bien o las cosas buenas. Y nos sorprendemos de personas que pensábamos que eran correctas y comenzamos a ver sus errores o comenzamos a ver su corrupción y sus problemas. Hoy esta cultura, cada persona está clamando por ese tipo de justicia, están clamando por esa liberación. Y Dios ha provisto esa liberación por medio de Cristo Jesús. Mucha gente no entiende la razón y la causa por la que Cristo vino, pero Cristo vino a libertar a su pueblo. Cada vez que una persona escucha este evangelio, escucha las buenas noticias de Dios para su vida, puede ver la obra de Dios en su propia vida y en su propio corazón. Permítame orar por usted en esta mañana y dejar que Dios obre y lo liberte. ¿De qué necesita usted ser libertado? Oremos juntos. Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por este tiempo, por mi amigo, mi amiga, Señor, que escuchan este mensaje ahora y ellos pueden verse reflejados,
Porque si bien es cierto, no son esclavos como los hombres que estaban, como el pueblo de Dios que estaba en Egipto, en ese sentido, pero hay una esclavitud hacia el pecado que no se puede dominar y que no se puede controlar, y que por el contrario lo que está haciendo es destruir sus vidas. Señor, yo oro para romper aquello que solo tú puedes hacer. Y oro, Señor, para que en este mismo instante ellos puedan abrir su corazón a ti y clamar por esa liberación. Señor, yo reconozco delante de ti, puedes orar conmigo, yo reconozco delante de ti que estoy atrapado en esta área. Este es mi pecado, tú lo sabes, tú lo conoces, y esto es lo que me está destruyendo. Señor, oro por una liberación en mi vida, pero también oro para poder ver tu mano y ver las señales, los prodigios y las maravillas que evidencian que tú eres Dios y que tú eres mi Dios. Señor, sé que tú has venido para rescatarme a mí y te agradezco en el nombre de Jesús que hayas puesto tu mirada en mí. Te lo pido con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. La gran liberación. Solamente hay dos condiciones para el ser humano: o es libre o es esclavo. La palabra de Dios dice que al que el Hijo os libertare, ese será verdaderamente libre. Sigamos meditando en esta palabra. Un afectuoso abrazo a cada uno de ustedes. Dios los bendiga.